Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Si tienes tu Biblia contigo, me encantaría que la abras ahora en Éxodo capítulo 25. Una vez más, puede ser útil que tomemos distancia antes de acercarnos. A veces los árboles tienen más sentido después de haber visto el bosque completo. Y creo que ese será nuevamente el caso aquí. He mencionado varias veces que el libro de Éxodo tiene esencialmente dos secciones. La primera sección cuenta la historia de la redención, que va básicamente desde el capítulo 1 hasta el final del capítulo 19. Luego, la segunda sección explica en detalle cómo este pueblo, ya salvado, debía vivir con Yahweh y para Yahweh. Es la misma estructura básica que vemos en varias epístolas del Nuevo Testamento. En la carta de Pablo a los Efesios, por ejemplo, hay 3 capítulos que hablan de lo que Dios ha hecho para asegurar nuestra salvación. Y luego hay otros 3 capítulos que explican en detalle cómo debemos vivir y conducirnos como personas salvadas. La misma idea aparece aquí. En el capítulo 25 ya estamos 6 capítulos dentro de esa segunda sección. Hemos tenido 6 capítulos de ley, 6 capítulos de principio y aplicación. Pero ahora comenzamos a entrar en una discusión notablemente detallada sobre la adoración. Habrá 13 capítulos sobre la adoración. 7 capítulos que dan instrucciones relacionadas con la construcción del tabernáculo y sus diversos componentes. Y luego 6 capítulos que detallan la construcción real de esos elementos. Ese es un bloque enorme de contenido. Será interrumpido por una discusión de 3 capítulos sobre la idolatría de Israel y la respuesta de Dios. Llegaremos a eso. Pero por ahora, solo quiero que veas esa proporción. Quiero que veas el tamaño y la forma de esta sección del bosque. 13 de los próximos 16 capítulos hablarán de la adoración. Douglas Stewart da justo en el clavo. Él entiende exactamente lo que debemos estar viendo aquí. Él dice, la adoración es la primera y más básica respuesta de un verdadero creyente al Dios verdadero. Creo que eso es exacta y obviamente correcto. La impresión abrumadora sobre el lector durante los próximos 16 capítulos será la sensación de que la adoración importa. De hecho, si eres de los que toma notas, ese sería un título muy apropiado para toda esta sección. Escuchemos ahora la palabra de Yahweh, comenzando en el versículo 1. Yahweh habló a Moisés y le dijo, «Dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomarán de ellos: oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Que me hagan un santuario, para que yo habite entre ellos. Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán». Al final del capítulo 24 se nos dice que Moisés volvió a subir al monte y que estuvo allí por un total de 40 días y 40 noches. Aquí se nos está diciendo que, durante ese tiempo, Dios le estaba dando a Moisés una serie de instrucciones relacionadas con la construcción del tabernáculo. Como ya dije, la gran mayoría de los próximos 16 capítulos estará dedicada al tabernáculo de una manera u otra. Y eso es apropiado. J. Alec Motyer dice aquí, el tabernáculo bien podría aspirar a ser la mayor de todas las ayudas visuales bíblicas.
Creo que esa es una manera muy útil de pensar en el tabernáculo. Nunca tuvo la intención de ser entendido como una casa para Dios. Más bien, fue diseñado para simbolizar la presencia de Dios en medio del pueblo. El punto principal que se está comunicando aquí es que Dios tiene la intención de habitar entre nosotros. Al final de Génesis capítulo 3, por supuesto, hay una enorme separación entre Dios y las personas. Pero el tabernáculo sugiere que Dios no está conforme con esa separación. Él está abriendo un camino. Él está estableciendo contacto. Y por supuesto, esta trayectoria llegará finalmente y de manera culminante a la persona y obra de Cristo. En Juan capítulo 1, versículo 14, la Biblia dice: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». La palabra griega traducida allí como habitó es eskenosen, y literalmente significa que puso su tabernáculo, o que acampó entre nosotros. Jesús es Dios habitando con su pueblo. Ese fue el milagro de la encarnación, y esa es la gloria final del reino consumado. En Apocalipsis capítulo 21, la Biblia dice: «Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos». Esa es la misma palabra griega que aparece en Juan capítulo 1, versículo 14. Dios va a poner su tabernáculo con su pueblo por toda la eternidad. Así que lo que comenzó en Éxodo capítulo 25, versículo 8, se consuma en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Este es un hilo que atraviesa toda tu Biblia. Y esta es una de las razones por las que leemos el Antiguo Testamento, porque nos ayuda a entender lo que Dios está haciendo por medio de la vida y la muerte de Jesucristo. Si no entiendes la centralidad del tabernáculo en la teología del Antiguo Testamento, no entenderás ni apreciarás correctamente el ministerio y la majestad de Jesús. Así que todo esto para decir que el tabernáculo es realmente importante. Y por eso, la primera tarea es reunir toda clase de recursos ricos y valiosos. Por lo tanto, se extiende una invitación a todo el pueblo de Dios para que contribuya. Ahora bien, por supuesto, esta no es la primera mención de dar en la ley. Allá en el capítulo 23, cuando Dios estaba hablando de la fiesta de los panes sin levadura, Él dijo: «Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías». Así que el dar estaba entretejido en el ritmo y en la textura de la adoración del Antiguo Testamento. En algún momento, si Dios quiere, tendremos que hacer un episodio temático intentando unir todo lo que la Biblia dice acerca del dar. Pero por ahora, basta con que notemos que una vez más, Dios invita a su pueblo a dar. Y Él quiere que ellos quieran dar. Y también debemos notar que esta ofrenda tenía el propósito de edificar y mantener la casa de adoración. Volvemos al texto en el versículo 10. Harán también un arca de madera de atacia. Su longitud será de 2.5 codos, es decir, 1 metro con 12 centímetros. Su anchura de 1.5 codos, es decir, 68 centímetros. Y su altura de 1.5 codos, es decir, 68 centímetros. La revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás, y harás una moldura de oro alrededor de ella. Además fundirás para ella 4 argollas de oro, y las pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas al otro lado. También harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Meterás las varas por las argollas a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas permanecerán en las argollas del arca, no serán quitadas de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré.
Ahora, quizá te preguntes por qué esta larga serie de instrucciones comienza con instrucciones sobre la construcción del arca del pacto. ¿No sería más lógico construir primero la tienda y luego construir las cosas que van adentro? Pero el orden aquí es intencional. Nahum Sarna explica, es el arca y su contenido, el símbolo del pacto entre Dios e Israel, lo que da significado al tabernáculo. Porque los imperativos religioso-morales del Decálogo constituyen el fundamento de la sociedad israelita. Así que la ley era el corazón y el centro de la cultura y la identidad israelita. Y por lo tanto, el arca, que fue construida para guardar la ley, debía ser el corazón y el centro del tabernáculo. Esa es la idea, ese es el simbolismo detrás de este orden. Por cierto, este simbolismo se refleja hoy en la mayoría de la arquitectura de las iglesias protestantes. Las iglesias protestantes tienden a poner el énfasis en el púlpito, desde donde sale la palabra de Dios, de la misma manera en que el tabernáculo ponía el énfasis en el arca, el lugar donde se guardaba la ley de Dios. Es la misma idea, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Conocer a Yahweh es oír su palabra. Gracias sean dadas a Dios. Versículo 17. Harás además un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 2.5 codos, es decir, 1 metro con 12 centímetros, y su anchura de 1.5 codos, es decir, 68 centímetros. Harás también 2 querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo, en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos de una sola pieza. Los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas. Ahora, hay cierto desacuerdo entre los eruditos en cuanto a la mejor manera de traducir la palabra hebrea usada en el versículo 17, que en algunas Biblias se traduce como propiciatorio. El objeto se llama en hebreo caporet, y literalmente significa cubrir. Es literalmente la tapa del cofre que es el arca del pacto. Aunque puede ser apropiado traer aquí temas relacionados con la expiación, el énfasis en este pasaje está en realidad en la comunicación. Lo que el texto dice es que Dios se encontrará con Moisés. Aquí el contigo del versículo 22 está en singular. Así que Dios se encontrará con Moisés y hablará con él desde encima de la tapa o cubierta del arca, entre los 2 querubines. Más adelante sería el sumo sacerdote quien se encontraría con Dios y posiblemente oiría de Dios en este lugar. Entonces el simbolismo original parece ser que la voz de Dios viene desde la ley y por medio de sus mensajeros designados. Los querubines eran mensajeros celestiales. Llevaban la voz y la voluntad de Dios desde el cielo hasta el ámbito de los hombres. Así que, cualquiera que haya sido el simbolismo añadido más adelante, la idea principal aquí parece ser una promesa de comunicación y revelación. Gracias sean dadas a Dios. Versículo 23. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, es decir, 90 centímetros. Su anchura de 1 codo, es decir, 45 centímetros. Y su altura de 1.5 codos, es decir, 68 centímetros. La revestirás de oro puro, y harás una moldura de oro a su alrededor. Le harás también alrededor un borde de 7.5 centímetros de ancho, y harás una moldura de oro alrededor del borde. Le harás 4 argollas de oro, y pondrás argollas en las 4 esquinas que están sobre sus 4 patas. Cerca del borde estarán las argollas para meter las varas, a fin de llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y la revestirás de oro, y con ellas llevarás la mesa.
Harás también sus fuentes, sus vasijas, sus jarros y sus tazones con los cuales se harán las libaciones. De oro puro los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. La mesa descrita aquí estaba ubicada en el lado norte del lugar santo en el tabernáculo. El tabernáculo tenía 3 zonas. Hablamos de cómo el monte Sinaí mismo tenía 3 zonas. Y vemos eso también en el diseño del tabernáculo. Estas son, en orden descendente de santidad, el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Esta mesa estaba ubicada en la segunda zona, el lugar santo. La función principal de la mesa era sostener el pan de la presencia. Se pueden encontrar más instrucciones acerca de este pan en Levítico capítulo 24, versículos 5 al 9. Volvemos al texto en el versículo 31. Entonces harás un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo. Sus copas, sus cálices y sus flores serán de una pieza con él. Y saldrán de sus lados 6 brazos, 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro lado. Habrá 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, con un cáliz y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en el otro brazo, con un cáliz y una flor. Así, en los 6 brazos que salen del candelabro. En la caña del candelabro habrá 4 copas en forma de flor de almendro, con sus cálices y sus flores. Habrá un cáliz debajo de los 2 primeros brazos que salen de él, y un cáliz debajo de los 2 siguientes brazos que salen de él, y un cáliz debajo de los 2 últimos brazos que salen de él. Así con los 6 brazos que salen del candelabro. Sus cálices y sus brazos serán de una pieza con él. Todo ello será una sola pieza de oro puro, labrado a martillo. Entonces harás sus 7 lámparas. Sus lámparas serán levantadas de modo que alumbren el espacio frente al candelabro. Sus despabiladeras y sus platillos serán de oro puro. El candelabro con todos estos utensilios será hecho de 34 kilos de oro puro. Mira que los hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. El candelabro estaba en el lado sur de la segunda zona, el lugar santo. Así que tenemos el arca del pacto en la primera zona, el lugar santísimo. Luego tenemos la mesa y el candelabro en la segunda zona, el lugar santo. La mesa en el lado norte y el candelabro en el lado sur. El candelabro fue construido para parecerse a algo entre un almendro y un olivo, y se creía que simbolizaba, en cierto sentido, el árbol de la vida. Por lo tanto, Dios está diciendo aquí que la vida eterna no ha sido descartada. Recuerda que el pueblo no entraba en el lugar santo. Los sacerdotes entraban en el lugar santo. Pero el pueblo sabía que el candelabro estaba allí. Así que había esperanza. El candelabro también probablemente representaba el testimonio de Dios en su pueblo y por medio de su pueblo. Ahora bien, no sabemos exactamente cómo se veía. A menudo pensamos en la menorá que aparece en el Arco de Tito en Roma. Pero la mayoría de los eruditos ahora piensa que eso fue una concepción artística y que no estaba realmente basado en el candelabro que estaba en el templo en aquel tiempo, tomando en cuenta las descripciones que tenemos tanto aquí en la Biblia como en fuentes extrabíblicas como Josefo. De todos modos, era una lámpara que parecía un árbol y que fue construida según un diseño que le fue mostrado a Moisés en el monte. Era un recordatorio de que la luz de Yahweh no había sido apagada por las tinieblas del pecado humano, y que de hecho, aún ahora, estaba brotando de nuevo en el mundo. Gracias sean dadas a Dios. Y gracias por acompañarnos en otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento,
sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.